Durante años, el mundo ha especulado sobre el paradero del escurridizo narcotraficante, el Mayo Zambada. El famoso líder del cártel de Sinaloa ha sido finalmente capturado por las autoridades estadounidenses en Texas tras décadas de huida. Conocido por su miedo a la cárcel, los detalles de su confinamiento siguen siendo un secreto muy bien guardado. ¿Qué le espera entre rejas a uno de los capos de la droga más poderosos del mundo? El arresto. Ismael El Mayo Zambada García, un nombre que infunde temor tanto a las fuerzas del orden como a sus rivales, ha sido finalmente detenido por las autoridades estadounidenses. El Mayo, escurridizo cofundador y presunto líder del cártel de Sinaloa, fue detenido junto con el hijo de Joaquín, el Chapo Guzmán, Joaquín Guzmán López, en una dramática operación que se desarrolló como una escena de una película de suspense. Se trata de las detenciones más importantes en la batalla contra el narcotráfico mundial desde la captura del criminal más famoso del mundo, Joaquín El Chapo Guzmán, en 2016. Tanto Ismael Zambada como Joaquín Guzmán López se enfrentan a múltiples cargos en Estados Unidos por traficar con cantidades masivas de fentanilo y otras drogas en las calles estadounidenses. Las sobredosis de fentanilo se han disparado, convirtiéndose en la principal causa de muerte entre los estadounidenses de 18 a 45 años. Fueron detenidos tras aterrizar en un avión privado en El Paso. La operación para capturar a El Mayo requirió una serie de planificaciones, en las que intervino un complejo entramado de recopilación de información, vigilancia y planificación estratégica. Las autoridades llevaban años cercándolo, pero siempre conseguía escabullirse, dejando tras de sí un rastro de pistas falsas y callejones sin salida. Las autoridades estadounidenses habían ofrecido una sustanciosa recompensa de $15 millones por la captura de Zambada, mientras que se había puesto una recompensa de $5 millones por Guzmán López. Además, desde 1998, la Fiscalía General de México ha estado buscando a Zambada, emitiendo recompensas por un total de $2,8 millones por él y otros 5 líderes del cártel de Juárez, lo que pone de relieve la importancia de su captura en la lucha contra el crimen organizado. Sin embargo, el largo juego del gato y el ratón llegó a un abrupto final cuando las autoridades estadounidenses detuvieron a El Mayo. El arresto marcó la conclusión de una persecución de 35 años, llevando ante la justicia a una de las figuras más duraderas del mundo de la droga. Las detenciones se llevaron a cabo en el marco de un esfuerzo de colaboración entre la Oficina Federal de Investigaciones, FBI, y las Investigaciones de Seguridad Nacional, HSI, según un comunicado emitido por estas últimas. Este acontecimiento se produce cuando las autoridades estadounidenses han emitido recientemente nuevas acusaciones contra Zambada y los hijos de El Chapo, alegando su implicación en el contrabando de fentanilo y el suministro de precursores químicos a los laboratorios ilícitos operados por su organización criminal, marcando una escalada en los esfuerzos para combatir sus actividades durante el último año. Nacido el 1 de enero de 1948 en El Álamo, Sinaloa, México, El Mayo saltó a la fama a finales de la década de 1980 como figura clave en las operaciones del cártel. Con una reputación de astuto y despiadado, El Mayo construyó una amplia red de socios leales y funcionarios corruptos, consolidando su posición como líder de primer nivel del cártel. Dirigió operaciones de narcotráfico a gran escala, orquestando el contrabando de toneladas de fentanilo, cocaína, heroína y marihuana a Estados Unidos. Durante décadas, Ismael El Mayo Zambada ha sido una figura oscura de inmensa influencia, sinónimo del poder aterrador y el alcance insidioso del cártel de la droga más formidable del mundo. Como último líder de la generación original de capos de la droga, el reinado de El Mayo ha abarcado el ascenso y la caída de innumerables rivales, manteniendo un férreo control sobre el cártel de Sinaloa. La historia de El Mayo se entrelaza con la turbulenta historia del narcotráfico mexicano. Tras el colapso del cártel de Guadalajara en 1989, Zambada, junto con el tristemente célebre Joaquín El Chapo Guzmán, aprovechó la oportunidad para labrarse un nuevo imperio. Transformaron los restos de su predecesor en el cártel de Sinaloa, una poderosa y sofisticada organización que dominaría el mercado mundial de la droga durante décadas. Mientras que las famosas fugas de prisión de El Chapo y sus posteriores recapturas ocuparon los titulares de todo el mundo, El Mayo consiguió eludir a las fuerzas del orden durante más de 3 décadas. Su capacidad de evasión se hizo legendaria, testimonio de su astucia y perspicacia estratégica. Permaneció en libertad, orquestando las operaciones del cártel desde la sombra y evitando el destino que les aguardaba a muchos de sus contemporáneos. Como cofundador y director financiero, El Mayo vivió y trabajó en la sombra, mientras El Chapo acaparaba los titulares. A pesar de su prominencia, El Mayo nunca pasó un minuto entre rejas, hasta ahora.
Netflix lo destacó en un segmento de Los más buscados del mundo, presentándolo como Don Ismael, un personaje secundario en los dramas de masas. Sin embargo, tras el arresto, un juez de El Paso, Texas, ordenó que el Mayo fuera detenido sin fianza y fijó una audiencia de detención para el 31 de julio a las 11 de la mañana. El Mayo, que renunció a su derecho a comparecer en su comparecencia del viernes por la mañana, se declaró no culpable. El presidente Joe Biden hizo pública una declaración en la que elogiaba a las fuerzas del orden por la detención de 2 altos dirigentes del cártel de Sinaloa y subrayaba la importancia de llevar a estos individuos ante la justicia. Reconoció los efectos devastadores del fentanilo en los ciudadanos estadounidenses, afirmando que se han perdido demasiadas vidas y demasiadas familias están sufriendo a causa de esta droga destructiva. Reafirmó el compromiso de su administración de hacer rendir cuentas a los responsables del tráfico de drogas mortales y de tomar todas las medidas posibles para salvar vidas estadounidenses. En sus declaraciones sobre la detención de los líderes del cártel de Sinaloa, el fiscal general de Estados Unidos, Merrick Garland, afirmó que el cártel era responsable de la epidemia de fentanilo en Estados Unidos. El fentanilo es la amenaza de drogas más mortífera a la que se ha enfrentado nunca nuestro país, y el Departamento de Justicia no descansará hasta que todos y cada uno de los líderes, miembros y asociados del cártel responsables de envenenar a nuestras comunidades rindan cuentas, afirmó Garland. La traición. La detención de los célebres líderes del cártel ha dejado a muchos preguntándose si fue una operación policial magistral o una traición hábilmente orquestada. En el centro de esta intrigante historia se encuentra Guzmán López, un individuo astuto y audaz que puede haber provocado él solo la caída de su viejo socio, Zambada. Según fuentes con conocimiento íntimo de la operación, Guzmán López convenció a Zambada para que embarcara en un vuelo con el pretexto de inspeccionar un terreno que se creía estaba en México. El atractivo de lo que parecía un viaje de negocios rutinario fue suficiente para que Zambada subiera al avión, sin ser consciente del peligro que le acechaba. El vuelo no terminó en México como Zambada había previsto. En su lugar, aterrizó en El Paso, Texas, donde los agentes federales, incluidos los de Homeland Security Investigations, estaban al acecho. La llegada del avión supuso la culminación de un complot cuidadosamente orquestado y, en cuanto aterrizó, los agentes federales se apresuraron a detener a los 2 líderes del cártel. Sin embargo, en un giro sorprendente, el abogado de Zambada, Frank Pérez, ha hecho dramáticas afirmaciones sobre las circunstancias de la captura de su cliente. Pérez afirma que Zambada fue secuestrado a la fuerza por Guzmán López. Según Pérez, Guzmán López y 6 hombres vestidos con uniformes militares tendieron una emboscada a Zambada cerca de Culiacán, en el estado mexicano de Sinaloa. Presuntamente, obligaron a Zambada a subir a un avión y lo llevaron a Estados Unidos contra su voluntad. Joaquín Guzmán López secuestró por la fuerza a mi cliente, declaró Pérez. Añadió que el incidente le causó algunos problemas de espalda y piernas a Zambada, quien compareció ante el tribunal en silla de ruedas. Cuando se le preguntó sobre la afirmación de Pérez, el abogado defensor de Guzmán López, Jeffrey Lichtman, respondió: «No tengo más comentarios que señalar que el señor Zambada es libre de emplear cualquier defensa que desee contra los cargos que enfrenta». Guzmán López fue trasladado de El Paso a Chicago en un avión del FBI, utilizado habitualmente para operaciones de extradición. Fue detenido a su llegada a la zona de Chicago, según una fuente policial familiarizada con la investigación. Actualmente se encuentra recluido en una prisión federal de Chicago, según ha confirmado el localizador de reclusos de la Oficina Federal de Prisiones. Estaba previsto que compareciera por primera vez ante un tribunal, lo que supondría el siguiente paso del proceso judicial. La operación destacó no solo por su precisión, sino también por la total ausencia de funcionarios mexicanos durante la detención. Las autoridades estadounidenses llevaron a cabo la detención de los 2 destacados capos de la droga sin participación alguna de las fuerzas del orden mexicanas. La operación concluyó sin contratiempos, con la entrega sin incidentes de los 2 líderes de los cárteles. La noticia sorprendió al gobierno mexicano, que no se enteró de las detenciones hasta después de los hechos. Rosa Isela Rodríguez, secretaria de Seguridad de México, reveló en una conferencia de prensa que habían recibido una llamada telefónica de la Embajada de Estados Unidos, informándoles de la situación. Esta falta de coordinación ha suscitado dudas sobre la naturaleza de la operación y el papel de Guzmán López en la caída de su socio. La detención de Zambada plantea interrogantes sobre la verdadera naturaleza de la operación. ¿Fue una auténtica victoria de las fuerzas del orden o una traición cuidadosamente orquestada? Las circunstancias sugieren que Guzmán López pudo haber desempeñado un papel fundamental en el engaño a Zambada,
haciéndole caer en una trampa tendida por los agentes federales. Este giro es especialmente intrigante, dada la larga lucha de poder dentro del cártel. Durante algún tiempo, Zambada ha estado enfrentado a los Chapitos, ya que ambas facciones compiten por el control y el dominio. Los acontecimientos que rodean la detención de Zambada pueden ser algo más que una mera coincidencia, ya que apuntan a un cambio más profundo en la dinámica interna del cártel. El famoso apodo colectivo Los Chapitos se refiere a los 4 hijos de Joaquín El Chapo Guzmán, el antiguo líder del cártel de Sinaloa encarcelado. Estos hermanos han seguido los pasos de su padre, haciéndose un nombre en el mundo del narcotráfico. Los 4 hermanos son Iván Archibaldo Guzmán Salazar, también conocido como Chapito, Jesús Alfredo Guzmán Salazar, apodado Alfredillo, Joaquín Guzmán López y Ovidio Guzmán López. Como consecuencia de su implicación en el negocio familiar, los hermanos Guzmán han sido acusados en Estados Unidos de varios cargos, entre ellos tráfico de drogas, blanqueo de dinero y delitos relacionados con armas de fuego. Con recompensas millonarias sobre sus cabezas, actualmente se encuentran fugitivos, eludiendo a las fuerzas del orden. A pesar del encarcelamiento de su padre, los hermanos se han hecho cargo de sus redes de narcotráfico, consolidando sus posiciones como unos de los capos más poderosos y buscados a escala mundial. Ovidio Guzmán López ha estado involucrado en varios incidentes de alto perfil en los últimos años. El 17 de octubre de 2019, Ovidio fue detenido brevemente por la Guardia Nacional en Culiacán, Sinaloa, desatando una intensa violencia en la ciudad. Sicarios del cártel fuertemente armados amenazaron con muertes masivas de civiles, lo que llevó a su liberación horas más tarde, con el presidente Andrés Manuel López Obrador citando la necesidad de evitar más derramamiento de sangre. En mayo de 2020, el gobierno mexicano congeló los activos de Ovidio, junto con los de 330 personas vinculadas al cártel. El 5 de enero de 2023, las autoridades detuvieron a Guzmán López en Culiacán tras una redada antes del amanecer en la que intervinieron un helicóptero y vehículos terrestres. Fue trasladado a Ciudad de México y posteriormente transferido a la prisión de máxima seguridad del Centro Federal de Readaptación Social número 1, Altiplano. Su detención provocó una violencia generalizada en Sinaloa y Sonora, con informes de tiroteos, bloqueos de carreteras e incendios. El Consulado de Estados Unidos en Hermosillo emitió una advertencia de viaje en la que desaconsejaba viajar a Sinaloa. Los disturbios provocaron el cierre del Aeropuerto Internacional de Culiacán, saqueos, robos de coches y cierres temporales de negocios. 10 soldados, 19 pandilleros y un policía murieron durante los disturbios. Pocos meses después, en abril de 2023, el Departamento de Justicia de Estados Unidos anunció nuevas acusaciones contra los hermanos Guzmán, acusándoles de probar el fentanilo en humanos antes de enviarlo a Estados Unidos. En respuesta, los Chapitos publicaron una carta en mayo de 2023 en la que negaban los cargos que se les imputaban y afirmaban que no estaban implicados en el tráfico de fentanilo. Sin embargo, el tiempo que Ovidio Guzmán López permaneció bajo custodia mexicana fue limitado, ya que finalmente fue extraditado a Estados Unidos el 15 de septiembre de 2023, donde actualmente se encuentra a la espera de juicio por diversos cargos relacionados con su presunta implicación en el tráfico de drogas y otras actividades delictivas. El Chapo. Compartiendo un destino similar, el padre de Ovidio Guzmán López, el tristemente célebre Joaquín El Chapo Guzmán, también se encuentra entre rejas, cumpliendo cadena perpetua en una prisión de máxima seguridad de Estados Unidos por su condena por numerosos cargos federales relacionados con el narcotráfico, el blanqueo de dinero y otros delitos. Joaquín Archibaldo Guzmán Loera, conocido comúnmente como El Chapo, nació el 4 de abril de 1957 en La Tuna, Badiraguato, Sinaloa, México. Creció en el seno de una familia de agricultores pobres y sufrió malos tratos físicos por parte de su padre, que oficialmente era ganadero, pero es posible que también se dedicara al cultivo de adormidera. El Chapo abandonó la escuela en tercer grado para trabajar con su padre y es analfabeto funcional. Entró en el negocio de la droga muy joven, ayudando a su padre a cultivar marihuana para traficantes locales. En su juventud, el Chapo comenzó su carrera en el tráfico de drogas, trabajando con un poderoso capo llamado Héctor Luis Palma Salazar. El Chapo ayudó a Salazar a encontrar las mejores rutas para transportar droga de Sinaloa, México, a Estados Unidos, pero pronto se convirtió en ayudante de confianza de otro importante capo de la droga, Miguel Ángel Félix Gallardo. El Chapo se encargaba de que la droga llegara de un sitio a otro. Cuando Félix Gallardo fue detenido en 1988, el Chapo vio la oportunidad de iniciar su propio negocio de la droga. Fundó el Cártel de Sinaloa, que se convertiría en uno de los cárteles de la droga más poderosos de México.
La experiencia del Chapo trabajando con otros capos de la droga le había enseñado todo lo que necesitaba saber para dirigir su propia operación con éxito. Era inteligente, ingenioso y estaba dispuesto a hacer lo que fuera necesario para mantenerse en la cima. El Chapo supervisaba operaciones de producción y contrabando de cantidades masivas de cocaína, metanfetamina, marihuana y heroína en Estados Unidos y Europa. Lo consiguió siendo pionero en el uso de células de distribución y túneles de largo alcance cerca de las fronteras, lo que le permitió exportar más droga a Estados Unidos que ningún otro traficante en la historia. El liderazgo de El Chapo, al frente del cártel de Sinaloa, le reportó una inmensa riqueza y poder. Forbes lo clasificó como una de las personas más poderosas del mundo entre 2009 y 2013, y la Agencia Antidroga de Estados Unidos, DEA, estimó que igualaba la influencia y riqueza del capo colombiano Pablo Escobar. Sin embargo, El Chapo fue capturado por primera vez en 1993 en Guatemala. Tras su captura, fue extraditado a México, donde se enfrentó a cargos por asesinato y narcotráfico. Fue condenado a 20 años de prisión, pero su estancia entre rejas se acortó. En 2001, El Chapo consiguió sobornar a varios guardias de la prisión y protagonizó una audaz fuga que marcó el comienzo de su vida como fugitivo. A pesar de estar prófugo, El Chapo continuó con sus operaciones de narcotráfico, convirtiéndose en uno de los capos más poderosos del mundo. En 2014, las autoridades mexicanas volvieron a capturarlo. Sin embargo, su encarcelamiento fue breve. En 2015, escapó a través de un túnel excavado en su celda, mostrando la magnitud de sus recursos e influencia. La persecución del Chapo no terminó ahí. Fue recapturado en enero de 2016 tras una dramática persecución y posterior tiroteo. Esta vez, las autoridades mexicanas decidieron extraditarlo a Estados Unidos en 2017. En Estados Unidos, El Chapo se enfrentó a un montón de cargos, entre ellos tráfico de drogas, blanqueo de dinero y conspiración de asesinato. Su juicio, que comenzó en noviembre de 2018, fue uno de los procesos penales de más alto perfil en la historia reciente. Se desarrolló en medio de intensas medidas de seguridad para evitar cualquier intento de fuga o interferencia. Durante el juicio, numerosos testigos declararon en su contra, incluidas figuras clave de su propio cártel y otros socios criminales. Entre ellos se encontraba Dámaso López Núñez, también conocido como El Licenciado, ex alto cargo del cártel de Sinaloa, que en su día fue estrecho colaborador de El Chapo. Aportó un testimonio detallado sobre el funcionamiento interno del cártel y el papel de El Chapo en sus operaciones. Otro testigo importante fue Vicente Zambada Niebla, hijo de Ismael El Mayo Zambada, uno de los socios más cercanos de El Chapo en el cártel de Sinaloa. Vicente, que había sido detenido y extraditado a Estados Unidos, aportó datos cruciales sobre las rutas del narcotráfico y las operaciones financieras del cártel. Su testimonio ayudó a esbozar un panorama completo del funcionamiento del cártel y del nivel de violencia y corrupción que entrañaba. En el juicio, también testificaron otras personas con información privilegiada, como Jesús, el Rey, Zambada, hermano de El Mayo, que aportó pruebas de los sobornos pagados a funcionarios mexicanos de alto nivel para garantizar el buen funcionamiento de las operaciones del cártel. Estos testimonios fueron fundamentales para construir el caso contra El Chapo. En febrero de 2019, tras un largo juicio que reveló el amplio alcance de su imperio criminal, El Chapo fue declarado culpable de todos los cargos. Fue condenado a cadena perpetua más 30 años, asegurándose de que nunca volvería a la vida criminal que había dominado durante tanto tiempo. El Chapo está ahora encarcelado en ADX Florence, una prisión de máxima seguridad en Colorado, conocida por albergar a algunos de los criminales más peligrosos de Estados Unidos. Su encarcelamiento marca el fin de una era para el cártel de Sinaloa, aunque la organización sigue operando bajo el liderazgo de otras figuras, entre ellas El Mayo. Los testimonios durante el juicio de El Chapo no solo aseguraron su condena, sino que también arrojaron luz sobre la extensa red de corrupción y violencia que sostiene el tráfico mundial de drogas. Su caída supuso una importante victoria para los organismos encargados de la aplicación de la ley, tanto en México como en Estados Unidos, y simbolizó la implacable búsqueda de la justicia contra uno de los delincuentes más conocidos del mundo. La familia del Chapo estaba muy implicada en sus actividades de narcotráfico. Se ha casado al menos 3 veces y tiene varios hijos. Sus hijos le siguieron en el negocio de la droga, y su tercera esposa, Griselda López Pérez, fue detenida en 2010. Su esposa, Emma Coronel Aispuro, fue detenida en 2021 y acusada de ayudarle a dirigir su cártel y planear su fuga de prisión. Posteriormente, se declaró culpable de varios cargos y fue condenada a 3 años de prisión. Implicaciones de la detención. La detención de estas dos figuras clave del cártel de Sinaloa
tiene implicaciones significativas para la organización y para el panorama criminal mexicano en general. Su detención supone un duro golpe para el cártel de Sinaloa, ya que desbarata su liderazgo y sus operaciones de narcotráfico. El Mayo creó un vacío de poder con su detención. Su mente estratégica y su amplia red de contactos eran cruciales para las operaciones del cártel. Su ausencia perturbará sin duda las rutas de narcotráfico, los flujos financieros y la coordinación logística del cártel, al menos a corto plazo. Esta alteración representa una oportunidad para que las fuerzas del orden intensifiquen sus esfuerzos contra la infraestructura del cártel. Joaquín Guzmán López también desempeñaba un papel vital en la jerarquía del cártel. Su detención, junto con la de El Mayo, agravó el vacío de liderazgo, desestabilizando aún más la estructura de mando del cártel. Es probable que este doble golpe a la cúpula del cártel provoque confusión y desorden, provocando una ralentización temporal de sus operaciones. Sin embargo, la naturaleza descentralizada del cártel y su capacidad de resistencia hacen que puedan surgir nuevos líderes que llenen el vacío, lo que podría restablecer el orden con el tiempo. Es probable que estas detenciones desencadenen intensas luchas de poder dentro del cártel de Sinaloa. Las facciones que compiten por el control pueden participar en enfrentamientos violentos, asesinatos y guerras territoriales. Esta lucha interna podría conducir a la fragmentación del cártel en grupos más pequeños y menos cohesionados. Esta fragmentación puede debilitar el poder general del cártel, pero también podría dar lugar a la proliferación de entidades delictivas más pequeñas e impredecibles. La competencia por el liderazgo puede dar lugar al surgimiento de nuevas figuras ambiciosas dentro del cártel. Estos líderes emergentes podrían adoptar estrategias más agresivas para afirmar su dominio, aumentando potencialmente el nivel de violencia dentro de la organización. El caos resultante podría desestabilizar las regiones en las que el cártel de Sinaloa ha ejercido históricamente su dominio, especialmente en Sinaloa, provocando un aumento de los delitos violentos y de la inestabilidad. El cártel de Sinaloa ha sido uno de los principales proveedores de fentanilo de Estados Unidos, lo que ha contribuido significativamente a la crisis de los opiáceos. Esta detención podría interrumpir la producción y distribución de fentanilo, al menos temporalmente. Esta interrupción podría dar lugar a una disminución a corto plazo de la disponibilidad de fentanilo en las calles, reduciendo potencialmente las tasas de sobredosis durante este periodo. Sin embargo, es posible que otros líderes y facciones de la organización sigan supervisando las operaciones con fentanilo. La detención de líderes de alto perfil no desmantela necesariamente toda la red, y la producción y el tráfico de fentanilo podrían reanudarse una vez que los nuevos dirigentes establezcan el control. La persistente demanda de fentanilo en Estados Unidos y la elevada rentabilidad del tráfico de drogas seguirán impulsando los esfuerzos de producción y distribución. Las detenciones de El Mayo y Joaquín Guzmán López tienen implicaciones más amplias para el panorama del narcotráfico en México. El vacío de poder dentro del cártel de Sinaloa puede crear oportunidades para que los cárteles rivales amplíen su influencia y sus territorios. Grupos como el Cártel Jalisco Nueva Generación, CJNG, conocido por su brutalidad y rápida expansión, podrían tratar de aprovechar la inestabilidad dentro del cártel de Sinaloa para ganar terreno. Esta competencia entre cárteles podría provocar un aumento de la violencia en todo México, a medida que las facciones rivales se enfrenten por las lucrativas rutas y territorios del narcotráfico. Es probable que el gobierno mexicano y las fuerzas de seguridad se enfrenten a mayores retos para mantener el orden y combatir el aumento de la violencia. La fragmentación del cártel de Sinaloa también podría dar lugar a la aparición de nuevos cárteles más pequeños, más difíciles de rastrear y combatir. El éxito de estas detenciones también subraya la eficacia de las operaciones selectivas contra los líderes de los cárteles. Al centrarse en el desmantelamiento de la estructura de liderazgo, las fuerzas del orden pueden desbaratar las capacidades organizativas de las redes de narcotráfico. Sin embargo, estos esfuerzos deben mantenerse y complementarse con estrategias que aborden las causas profundas del narcotráfico, como la pobreza, la corrupción y la falta de oportunidades económicas en las regiones productoras de drogas. En las regiones donde ha operado el cártel de Sinaloa, la repentina ausencia de liderazgo y las consiguientes luchas de poder pueden provocar un aumento de la violencia y la inestabilidad, afectando a la vida de los ciudadanos de a pie. La economía local, que en algunas zonas ha estado muy influida por las actividades del cártel, podría sufrir perturbaciones. Desde el punto de vista político, las detenciones son una victoria para el gobierno mexicano y las fuerzas del orden. Sin embargo, también ponen de manifiesto los retos que sigue planteando la lucha contra el crimen organizado.
El gobierno debe centrarse ahora en prevenir el resurgimiento de la violencia y garantizar que los líderes capturados comparezcan ante la justicia. Esto requerirá esfuerzos sostenidos para fortalecer el Estado de Derecho, mejorar la seguridad y ofrecer alternativas económicas a las comunidades afectadas por el narcotráfico. La lucha contra los cárteles de la droga suele tener un coste humano considerable. Las detenciones de El Mayo y Joaquín Guzmán López pueden provocar un aumento de la violencia, ya que las facciones del cártel y los grupos rivales se disputan el control. Esta violencia afecta de manera desproporcionada a las comunidades vulnerables, provocando la pérdida de vidas, desplazamientos y abusos contra los derechos humanos. La lucha contra el narcotráfico debe ir acompañada de medidas de protección de los derechos humanos y de apoyo a las comunidades afectadas. Las iniciativas de justicia social, como proporcionar educación, atención sanitaria y oportunidades económicas, son cruciales para abordar las causas profundas del narcotráfico. Además, los esfuerzos para exigir responsabilidades a los funcionarios corruptos y mejorar la gobernanza pueden contribuir a crear una sociedad más justa y equitativa. El futuro del cártel de Sinaloa sigue siendo incierto tras estas importantes detenciones. Aunque la organización ha demostrado capacidad de recuperación en el pasado, la pérdida de líderes clave como El Mayo y Joaquín Guzmán López supone un reto importante. Es posible que el cártel atraviese un periodo de reorganización y adaptación a medida que surjan nuevos líderes e intenten restablecer el control. Este periodo de transición podría brindar a las fuerzas del orden la oportunidad de debilitar aún más al cártel y desbaratar sus operaciones. Sin embargo, la posibilidad de que aumente la violencia y la inestabilidad sigue siendo motivo de gran preocupación. El gobierno mexicano y sus socios internacionales deben seguir vigilando de cerca la situación y adaptar sus estrategias para hacer frente a la amenaza cambiante que representan el cártel de Sinaloa y otras organizaciones de narcotraficantes. Para ver más vídeos como este, haga clic en la siguiente ficha.